está ahí alrededor de la mesa o de la computadora, no estén en el celular. Por favor, no entradas, lo menos sea algo emergente, y vamos a valorar el tiempo de estudio de cada quien cuando alguien enseña, en este caso, Pastor Paco. Así que vamos a orar y ponerlo en las manos del Señor, y que sea una bendición la instrucción en esta noche. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos, nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Venimos ante ti, nuestro Dios eterno, todopoderoso, Abba Kadosh. Gracias porque nos permites la tecnología para comunicarnos, conectarnos y seguir como congregaciones. Señor, adelante, que no nos detiene la pandemia, no nos detiene, Señor, la situación. Seguimos humillándonos ante ti, reconociendo que no somos nada y no somos nadie. Y ahora venimos a recibir tu palabra a través de Paco. Bendícele, úsale. Y, Señor, habla a nuestros corazones. Así que llévate tú todo el honor e ilumina los pensamientos, las palabras en nuestros corazones para aplicarlas. Lo oramos en Yeshua Mashiach, nuestro Salvador y Redentor. Amén, amén y amén. Amén. ¿Listo? Muy buenas noches. Pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a conectar y volvernos a ver. Gracias al Eterno porque nos permite compartir su palabra, estudiarla y poder compartirla también. Antes de empezar nuestro estudio en esta noche, quisiera hacerles una invitación para que oraran por mi esposa Noelia, ya que ella está un poco delicada de salud, y me gustaría que en sus oraciones, esas oraciones hermosas por los enfermos, lo pudieran hacer en sus hogares también, por favor, para que se restablezca completamente mi esposa. Bien, estamos estudiando el libro de Ruth. Así es de que vamos a ubicarnos, les invito a que se pongan ahí, por favor, cómodos, y vamos a ver el libro de Ruth. Ahora vamos a entrar al capítulo número 2, Ruth número 2, para poder entender el contexto de lo que estamos analizando. La primera enseñanza que compartimos con ustedes fue acerca de las decisiones. El capítulo número 1 verá las familias que tomaron decisiones, los hombres y mujeres que tomaron decisiones. Entonces, quiero recordarles que las malas decisiones trae grandes decepciones. Fíjense bien, las malas decisiones nos traen grandes decepciones, pero también aprendimos que las buenas decisiones nos traen grandes bendiciones. Así de que nos toca a nosotros tomar la decisión, la buena o la mala decisión. Eso es lo que aprendimos, de verdad, también. En el segundo estudio que compartíamos, hablamos acerca de Noemí, el retorno de Noemí, o el Chesúa de Noemí. Aquí aprendíamos, ¿verdad?, que también si Dios nos da la oportunidad, si Dios te da la oportunidad de hacer un retorno hacia Él, hacia la palabra, hacia la oración a tu familia, con tus hijos, lo que fuera, la oportunidad que Dios te dé, dijimos que hay que aprovecharla. Hay que aprovechar la oportunidad que Dios te da, ¿verdad? Porque también aprendíamos que hombres como Elimelech, Malón y Kelión no tuvieron la oportunidad de ser Teshuvá. Entonces, si Dios te la da a ti, hazla. No esperes el tiempo, no esperes mucho, hazlo ya. En esta noche quisiera que abrieran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Ruth, el capítulo número 2. Ruth, capítulo número 2, y dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Ahora aparece en este capítulo número 2 otro personaje que vamos a estudiar, ¿verdad?, en esta noche. Este personaje se llama Boz, ¿verdad? Aquí, entonces, si quieren poner por ahí el título de nuestra enseñanza para este día, el capítulo 2, es o será el Goel de Ruth. Esto quiere decir el Redentor de Ruth. Boz es el Goel de Ruth, como lo vamos a ver, pero es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que es el Goel de la iglesia.
Entonces te aparece el personaje interesante ahora para poder nosotros estudiar es Boz, ¿verdad? La palabra o el nombre de Boz significa la fuerza está en él. Fíjense bien, es muy importante el nombre, el significado, ¿sí? La fuerza está en él o la fuerza está con él. Cuando nosotros aprendemos, ¿verdad? Entendemos los nombres bíblicos, siempre se han puesto con un propósito, ¿sí? Y tienen un carácter importante en la vida de cual lo lleva, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues es este personaje que se llama Boz, significa la fuerza está en él, la fuerza está con él. Es muy importante que tendamos a eso, ¿verdad? Ahora, la vez pasada vimos, ¿verdad? Cómo Noemí tuvo que retornar de una tierra que no era su tierra, ¿verdad? Andaban un poco lejos, ¿verdad? Andaban en Moab. Yo quisiera que entendiéramos en esta noche esto que es bien importante de este personaje Boz. Boz estaba en Belén. Belén significa casa de pan. Boz estaba ahí en tiempo de que Elimelech también estaba ahí. Pero Elimelech decidió salir con su familia y Boz decidió quedarse ahí en Belén. Aunque era tiempo, ¿verdad?, de la prueba, tiempo del hambre, él también se quedó ahí. Entonces, yo quisiera que entendiéramos lo importante que es esto. Nos encontramos en la Biblia muchas historias. Pero esas historias nos dan grandes enseñanzas y esas enseñanzas nos dan una aplicación práctica para nuestras vidas. Entonces, en esta noche vamos a ver, ¿verdad?, la historia, vamos a ver qué enseñanza nos arroja y cuál es la aplicación que podemos hacer a nuestras vidas. Por lo pronto, quisiera que entendiéramos aquí, ¿verdad?, a este personaje, Boz. La fuerza está en él, la fuerza está con él. Y aún estaba él ahí en Belén. Y ahí estaba, porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que él era de Belén también. Ahora, quisiera hacer una comparación. Quiero que me acompañen, por favor, a ir al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 13. Voy a mostrarles en esta noche qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. ¿De dónde viene, de dónde proviene todo esto? Capítulo 7, versículo número 13, está hablando nuestro Elohim, nuestro Dios. Y dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjense bien, este versículo 13 tan importante. Nos enseña aquí, de entrada, que todo lo que pasa, Dios lo permite o Dios lo envía. En este caso, ¿verdad? Él está diciendo al pueblo de Israel: si yo cerrare los cielos. Si se cierran los cielos, no hay lluvia. Si no hay lluvia, no hay bendición. La lluvia es una bendición. Físicamente y espiritualmente también. Y si es 55:10 nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia. Exactamente lo que hace la lluvia a la tierra es lo que hace la palabra de Dios a nuestro corazón. Dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, para que no haya bendición, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y si enviara pestilencia a mi pueblo, tanto las bendiciones, tanto las enfermedades, las pandemias, las escaseces, las hambres, son enviadas por Hashem. Son enviadas por nuestro Dios. Entonces, al reconocer esto, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, de enfermedad, de pandemias, de hambres, estamos viviéndola ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos manda nuestro Elohim hacer? Dice aquí, versículo número 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que humillarnos. No importa el tiempo. Si es tiempo difícil, si es tiempo de prueba, si es tiempo de enfermedad, si es tiempo de pandemia, tenemos que aprender a humillarnos. Humillarnos ante nuestro Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Es tiempo, ¿verdad?, de hacerlo. Es lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios aquí, cuando nosotros hagamos esto, cuando el pueblo hace esto, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Y hay dos cosas aquí. Va a oír y va a perdonar los pecados y va a sanar la tierra. Al perdonar pecados, estamos en paz con Dios y Dios está en paz con nosotros. Al estar en paz con Dios, con el Señor, Él nos manda sus bendiciones. Por eso es importante entender en esta noche qué hacer. Humillarnos ante su presencia, orar. Dice claramente, convertirnos de los malos caminos. Si por ahí anduviésemos en un mal camino, es tiempo de convertirnos, buscar su rostro. Aquí tengo una nota muy importante, ¿verdad? Dice Elohim, Él perdonará nuestros pecados y sanará también la tierra. Ahora, ¿por qué lo hizo en ese tiempo? Quiero que hagamos una comparación. Boaz se quedó en Belén, el lugar donde había salido Elimelech con su familia, en tiempo de prueba. Pero por hombres como vos, Dios seguía bendiciendo. Y allá en 2 de Crónicas, donde estamos leyendo, Dios sanó, Dios perdonó, Dios bendijo, porque había hombres como vos. Había hombres como vos, que vamos a estudiar en esta noche. Ahora, con este pensamiento, quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Génesis. Vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6. Perdón, Génesis, capítulo número 18. Génesis 18, 23. Fíjate, estoy en Génesis 18, 23. Génesis 18, 23 al 32. Fíjense bien lo que estamos viendo. Voy a parafrasear, ¿verdad? Lo que quiero que entendamos, porque es cuando Hashem se presenta ante Noé y dice que va a destruir ante Abraham y va a destruir la tierra, a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham hace una obra de intercesión y le dice a Elohim, dice, si hubiera 50, ¿destruirías? No lo haré por amor a los 50. Si hubiera 45, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10. Y dice, no lo haré por amor a los 10. Pero nosotros llegamos a entender, ¿verdad? Entonces, que ahí en Sodoma y en Gomorra no había ni un justo. Por eso, cuando Abraham quería interceder por el pueblo, Dios le dijo, bueno, yo lo voy a hacer por amor a ellos. Entonces yo me pregunté, ¿por qué destruyó Elohim Sodoma y Gomorra? Fíjense muy bien, porque no había ni uno que se humillara, no había ni uno que orara al Señor, no había ni uno que buscara su rostro, no había ni uno que se quisiera convertir de sus malos caminos. Por eso Dios lo destruyó a todos. Destruyó a todos los Sodoma y a Gomorra, porque no había ninguno.
No había un voz, no había una persona que intercediera y que hiciera las cosas correctas. Fíjense muy bien, si le podemos dar una aplicación práctica a nuestras vidas, en estos días, y voy a ser directo, estamos viviendo la pandemia difícil en todas partes. Gente muriendo. Pero ¿saben qué? Veo también que Hashem, nuestro Dios, sigue aún en este tiempo perdonando pecados. En este tiempo sigue también bendiciendo familias, bendiciendo pueblos. Sigue librando a gente de enfermedades, de pandemias. ¿Y sabes por qué? Porque hay hombres, hay mujeres que en este tiempo se están humillando ante nuestro Elohim, están buscando su rostro, se están convirtiendo en sus malos caminos y sobre todo hay gente que está orando. Nosotros podemos saber aquí en Reynosa, y no porque estemos aquí o porque sí estamos, que estamos orando, que estamos buscando la mejor manera de convivir con nuestro Padre, haciendo retornos, haciendo teshuvá, buscando la forma de agradar, y vemos que Dios no ha tocado a nuestras familias con enfermedades. Vemos en la ciudad, vemos en Lovington, en Querétaro, porque hemos hablado y preguntado, sí hay, sí existe, pero no nos está tocando. ¿Por qué? Porque hay hombres, hay mujeres que están orando, que se están humillando, que están buscando el rostro del Señor, que se están volviendo de sus malos caminos. Pero la pregunta es, ¿serás tú, hermano? ¿Serás tú, hermana, la que estés sinceramente y de corazón haciendo lo que nos dice nuestro Dios? ¿Podrás contarte tú entre las personas que se están humillando, que están orando? Si es así, te felicito y te mando una bendición de parte de Dios, porque por ti pueden ser benditas muchas familias, muchas personas. Volvemos a seguir entonces al capítulo número 1 de Ruth, capítulo 2, donde habla acerca de este personaje, ¿verdad? Que se llama... ¿Sí? Te interrumpo tantito, nada más para leer el versículo de Génesis 18:23. En la versión hebrea dice, se acercó a Abraham y dijo, también destruirás al Sadik, que es lo que tú estás hablando de vos, un hombre justo. Dice, junto con el Rasha, que significa malvado. Entonces, también vemos, nada más como aportación, que cuando Dios destruyó la tierra por diluvio, el único justo, el único sadik de aquella generación, pues fue Noé. Entonces, siempre el Señor está buscando, no, a ver si me explico, no payasos que aparentan espiritualidad, sino realmente sadik, justos en la generación para sanar y bendecir la tierra. Nada más, porque aparece y me llamó la atención que nunca se mezcla el sadik con el rasha, el justo con el malvado. Gracias, Carlos, por tu aportación. Pues sí, es lo que estamos tratando de aprender, ¿verdad? De cómo siempre, por esas personas justas, Dios tiene misericordia. Bien, entonces vamos a volver ahí a Ruth, capítulo 2, versículo 1, porque en mi Biblia, que puso la Reina Valera, dice que tenía un pariente de su marido, hombre rico, importante esto, hombre rico, de la familia de Imelec, el cual se llamaba Boz. Y viendo la Biblia Kadosh, también ese mismo versículo, dice exactamente lo mismo, pero el nombre dice que era Boaz. En la 60 dice Boz, como lo conocemos nosotros, pero
en la K2 dice Boaz. Y eso me llamó mucho la atención, porque quisiera que me acompañaran a ver, por favor, primer libro de Reyes, capítulo número 7, versículo número 21. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 21. Les recuerdo que la palabra o el nombre Boaz significa en él está la fuerza, o con él está la fuerza. No se nos olvide, ¿verdad? Esto. Ahora, fíjense bien, lo que quisiera que entendiéramos, ¿sí? Porque primer libro de Reyes, capítulo número 7, versículo 1, dice así, versículo 21. Primer libro de Reyes, 7, 21, dice así. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó el nombre Boaz. Fíjense bien, ¿qué significa Boaz? En él está la fuerza, o la fuerza está con él. Y cuando vemos acá, cuando Salomón está edificando su templo, a una de las columnas le pone el nombre de Boaz o Boaz. Me llamó mucho la atención porque una columna es parte muy importante, fundamental en un buen edificio. Un edificio que va a sostener muchos pisos hacia arriba. Es muy importante en una iglesia, en un templo, poner buenas columnas que soporten. Espiritualmente hablando, en la iglesia hacen falta columnas, hombres fuertes para sostener la obra. Y podemos aplicarla y entenderla así. Pero cuando yo estaba leyendo lo que hizo Salomón, de ponerle a una de sus columnas el nombre de Boaz, el nombre de Boaz, en él está la fuerza, con él está la fuerza. Entonces yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Y me remonté porque este libro está muy, muy ligado al libro de Jueces. En el libro de Jueces, allá en el capítulo 13, 14, 15 y 16, nos habla del juez número 13, que es Sansón. Sansón nos da y nos arroja grandes enseñanzas, pero al final de su vida, al final de la historia, capítulo 16, nos enseña, ¿verdad?, que le habían sacado los ojos, lo tenían como un títere a Sansón, y él le habla un personaje, dice que lo juntara, que lo llevara hasta donde estaban las columnas, y había dos columnas que estaban sosteniendo prácticamente todo el lugar donde estaban todos los filisteos. Me llamó la atención porque las columnas deben ser fuertes, capaces de soportar, capaces de sostener grandes edificios, grandes obras. Y las columnas que tenían ahí estaban sosteniendo todo un edificio. Y Sansón con su mano derecha y su mano izquierda las tomó, se impulsó y las derrumbó. La historia la sabemos. Ahí mató a muchos filisteos, muchos enemigos, se vengó. Pero yo quiero sacar la ilustración, la enseñanza para nuestras vidas, para tu vida. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque no había ni uno. ¿Por qué en el tiempo de Ruth, de Noemí, aparece ahora Boaz con ese significado? En él está la fuerza está en él. Y aprendemos qué significa, ¿verdad? La palabra o uno de los nombres de las columnas del edificio le pusieron Boaz. ¿Por qué? Por la fuerza, por soportar. Y yo me doy una aplicación práctica a nuestras vidas aquí, hermanos. Si bien es cierto, tú no eres Boaz, literalmente no te llamas Boaz, pero la enseñanza es, ¿eres esa columna? ¿Eres esa columna que está sosteniendo a todo un pueblo? ¿Eres esa columna que es capaz de soportar, venga lo que venga? Boaz
nos enseña que él se quedó ahí en Belén. Si era tiempo de padecer, era tiempo de necesidad, era tiempo de sufrir, era un mal tiempo, pero como su nombre lo dice, su significado era fuerte. Así quiere nuestro Dios verte a ti, mi hermano, verte a ti dentro de la iglesia, en esa congregación, en ese GC, que seas el hombre fuerte, que soportes, venga lo que venga, que soportes todo y te mantengas firme. Por eso, cuando yo estoy estudiando, ¿verdad? Me emociono y darme cuenta, ¿verdad?, de lo que realmente podemos nosotros entender. Ahora, volviendo a Ruth, capítulo número 2, ya les dije, ¿verdad?, que este hombre Boaz era un hombre rico. Significa en él está la fuerza. Era un hombre rico, era un hombre respetado, un hombre humilde, lo vamos a aprender también. Él dormía, él comía con sus... Paco, ¿Sí? te vuelvo a interrumpir porque la aplicación que tienes es muy importante y bueno, ya sabemos que la tónica es así, ¿no? Si ustedes abren en Gálatas, solamente aporto este pasaje, por favor. En Gálatas 2:9 nos habla de Jacobo, Cefas y Juan. Si ustedes leen ahí, dice Pablo a los exiliados de Galacia, dice que habiendo percibido la gracia que se me había dado, Jacob, Kefa y Johanán, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Bernabé y a mí la diestra de la confraternidad para que pudiéramos ir a los gentiles, a los goín, y ellos a los jamulim, a los circuncidados. La versión Valera obviamente dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados columnas. Y entonces, totalmente de acuerdo, Paco, hace falta columnas en las congregaciones. No hay. Gracias al Señor por las columnas mujeres y señoritas, pero creo que en ambas congregaciones y GCs escasean los hombres por soberbia y falta de humildad, por no someterse y porque creen que lo saben todo. Entonces lo dejo ahí porque gracias al Señor por las mujeres que son columnas. Bendito sea el nombre del Señor por esas mujeres. Pero hay de aquellos que creyéndose ser sabios, pensando que son nadie, algo en algún lugar, pues lo son, lo eres en tu trabajo, lo eres en tu oficina, quizá tú eres el mandamás en tu casa, pero no eres una columna en la cajal, en la asamblea de Yeshua. Así que un desafío para que haya columnas varones. Bendito sea el nombre del Señor por las mujeres columnas. Listo. Amén. Gracias a Dios por ello. Bien, entonces necesitamos realmente en las congregaciones esos hombres fuertes, ¿verdad? Esas columnas fuertes que soporten todo. Entonces, regresando a Ruth capítulo número 2, hablando de Boaz, les recuerdo, en él está la fuerza. Era un hombre rico, era un hombre respetado, un hombre humilde. Él comía juntamente con sus siervos, dormía con ellos, con el montón. Era un hombre íntegro, era un hombre piadoso, un hombre misericordioso, un conocedor de la Torá, de la palabra de Dios. Él pensaba en los pobres, pensaba en los extranjeros y en las viudas también. Es probable que vos nunca se había casado. Es probable. Ahora, ¿a quién le recuerdan este hombre? Misericordioso, piadoso, clemente, humilde, fuerte, rico, respetado, íntegro, conocedor de la Torá. Ahí me recuerda a alguien, ¿saben quién?
Me recuerda a este hombre que nos conocimos también, que es el Mesías, Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Goel. Me recuerda mucho, mucho a él. Obviamente quisiera que entendiéramos que vos es un tipo de nuestro Yeshua. Así como vos redimió a Ruth, Yeshua nos ha redimido a nosotros. Y todo lo que estamos viendo, lo que vamos a analizar, se va a relacionar mucho con la historia, con la enseñanza y la aplicación práctica. Ahora, ¿cuáles eran las características de Ruth? Les muestro 3. Ella era pobre, ella era extranjera en Belén y ella era viuda. Fíjense bien, pobre, extranjera y viuda. ¿Qué necesitaba Ruth? Vamos a ubicarnos, por favor, en el versículo número 2:2 de Ruth. Dice así: y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Qué necesitaba Ruth? Una mujer pobre, una mujer extranjera, una mujer viuda, necesitaba hallar gracia. ¿Ante quién? Ella solamente pensaba, déjame ir a trabajar ante los ojos de quien halle gracia. Acuérdense que Ruth es un tipo de la iglesia. Ruth es un tipo de la iglesia. ¿Qué necesitaba ella? Necesitaba hallar gracia. Ahora, antes de continuar con este tema, quisiera que me acompañaran a ver Génesis capítulo número 6. Ahora sí, Génesis capítulo número 6. Nosotros entendemos, ¿verdad?, la historia de Génesis capítulo 6 cuando Dios manda el diluvio. Génesis capítulo número 6, por contexto, versículo número 5 dice: y vio Yahweh. Versículo 6, se arrepintió Yahweh. Versículo 7, decidió destruir la tierra. Versículo 8, quisiera que lo leyéramos. 6:8 de Génesis dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Exactamente en el tiempo de Noé, repito rápidamente, no había quien buscara a Dios, no había quien se convirtiera, no había quien orara, no había quien se humillara. Pero cuando Dios decidió destruir la tierra, Noé halló gracia ante Yahweh. ¿Qué necesitaba Ruth? Siendo lo que era, necesitaba hallar gracia. Ahora, la gracia que halló Noé le ayudó a él. La gracia le sirvió realmente para salvar su vida, para salvar su familia y para preservar la humanidad. Repito, la gracia que halló Noé ante Dios era salvar su vida, salvar su familia y preservar la humanidad. Entonces, al entender esto, necesitaba Ruth hallar gracia ante alguien. ¿Para qué? Para su sustento, para el sustento de su familia y para su redención. Para eso necesitaba hallar gracia. Entonces Ruth halló gracia ante los ojos de vos. Vamos a ir por favor hasta el versículo número 10. Ahí de Ruth 2, Ruth capítulo 2, versículo 10. Dice así: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Entonces, ella salió a trabajar porque quería algo para comer, algo para alimentar a su suegra, y halló gracia ante los ojos de vos. Ahí es donde dice el versículo 10, si he hallado gracia ante tus ojos, ¿verdad? Ahora, qué importante es esto. Si vamos nosotros al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8,
nos dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros, como Ruth ante los ojos de vos y nosotros ante los ojos de nuestro Yeshua, hallamos gracia. Igual, porque podemos ver textos, ¿verdad? Que vivíamos lejos de Dios, lejos del pueblo, lejos de sus pactos, lejos de las promesas, lejos de todo. Vivíamos y no teníamos, como dice Pablo, no teníamos una ciudad, no teníamos nada, pero hallamos gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, quiero hacer una comparación. Así como Ruth halló gracia ante los ojos de vos, así la iglesia halló gracia ante los ojos de nuestro Yeshua, porque vos es tipo de Yeshua y Ruth es tipo de la iglesia, y nuestro Yeshua es nuestro Redentor, nuestro Goel, es tu Goel. Ahora, volvemos a Ruth capítulo número 2, versículo 2, volvemos al 2, porque quisiera llamar su atención a esto. Dice, versículo 2, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia, y él le respondió, ve, hija mía. Ahora, el personaje que estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Es Boz. Entonces quisiera que viéramos este punto importante, que Boz era un conocedor de la Torá, ¿sí? Y para eso les invito a que me acompañen, por favor. Vamos a ir precisamente a la Torá, a Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 al 21. Deuteronomio capítulo 24, 19 al 21. Vamos a ver a Boz, tipo del Señor Jesucristo o de nuestro Yeshua, como conocedor de la Torá. Deuteronomio capítulo 24, versículo número 19. Dice así, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna vagabilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda su obra de tus manos. Fíjense bien, vos era un conocedor de la Torá. Y aquí estamos, quiero que entendamos, nuestro Yeshua también cuando le hacían preguntas, por ejemplo, cuando dijeron, a ver, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Qué les dijo él? El Shema Israel. ¿Se acuerdan? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 10. Escrito está. ¿Dónde estaba escrito todo lo que decía nuestro Yeshua? Estaba escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque él conocía la Torá. Vos eres un conocedor de la Torá. Ahora, fíjense muy bien. Podía citar él en su mente y en su corazón y ver a una mujer viuda, a una mujer extranjera y una mujer pobre. Y cuando ve que ella llega ahí, ¿verdad? Le dice al segador principal, ¿sabes qué? Deja a esta mujer ahí. Déjala que recoja, que espigue, porque él sabía que era una mujer así. ¿Cuáles son las características de Ruth? Bueno, era pobre, extranjera y viuda. Entonces, quiero que reconozcamos cómo es que tú puedes ser no tipo de Yeshua. Tú puedes ser esa columna que queremos que seas, pero que conozcas también la Torah, que conozcas la palabra y que saques la palabra cuando se necesita y la apliques cuando se necesita. Porque es muy importante que tu palabra, que la palabra de Yahweh en tu corazón esté y que la puedas sacar cuando se necesite. Aquí vos no tuvo que decir, escrito está, pero él sabía que había bendición. ¿Sí? ¿Te acuerdas que les dije, hermanos, que él se quedó ahí en Belén? Cuando otros corrieron, en este caso la familia de Elimelech, él se quedó ahí, soportó. ¿Por qué? Porque era un conocedor de la Torá.
conocía las bendiciones, conocía las bendiciones. En nuestros tiempos, tú y yo, como jefes de hogar, y me dirijo a los varones, que debe ser una columna en tu hogar también, fuerte, pero debe ser un conocedor de la Torá, un conocedor de la palabra de Dios, para poder hablar a tu esposa, para poder hablar con tus hijos, para poder compartir con la gente, que tengas conocimiento de la Torá. Y lo más importante, como dijo Santiago, que seas un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Porque Boaz, la conocía. Pero cuando veo a una mujer extranjera, una mujer viuda, una mujer pobre, aplica la palabra de Dios en ese momento. Y es como Dios quiere que nosotros seamos, que apliquemos bien la palabra de nuestro Dios. Vamos a volver a Ruth capítulo 1 para leer el versículo número 3. Dice, fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Fíjense muy bien lo que nos enseña aquí. Aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Aconteció, cosa interesante. Aquella parte del campo era de Booz. Qué casualidad, ¿verdad? Qué suerte. Qué coincidencia. Que precisamente Ruth llegara hasta los campos de Booz. Pues quiero decirle, mis hermanos y amigos, que no es coincidencia. No es suerte. No es casualidad. Si pudieran encontrar, por favor, ver Proverbios capítulo número 16, versículo 33. Proverbios 16, 33. Dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Yahweh es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahweh es la decisión de ella. Todo lo que pase, todo lo que nos acontece, no es casualidad, no es porque tengas mucha suerte, no es una coincidencia. Te voy a enseñar en esta noche que es nuestro Dios guiándonos. Es Dios guiando a hacer lo que Él quiere que hagamos. No fue casualidad, no fue coincidencia. Entonces esa es la soberanía de Elohim. Es la soberanía de nuestro Dios. ¿En qué? Sobre la elección. Sobre la elección. ¿Por qué razón? Bueno, Yahweh ya había elegido a Ruth. Yahweh ya había elegido a Ruth usando las circunstancias, usando las necesidades, usando a Malón, que fue la que la tomó por esposa, usando a Noemí, a hacerla regresar a los campos, y usando a Boaz. Es la elección, es la soberanía. Cuando nosotros hablamos de la elección, recordamos aquel versículo que nos aprendimos de memoria de Juan 15, 16, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mi hermano, mi amigo, de la IBR, de los GCs, donde quiera que esté escuchando, tú no decidiste, Él te eligió. Él te eligió. Tomaste la decisión de volverte a Él, qué bueno, pero Él te eligió. Dice, no me elegí vosotros, yo los elegí a vosotros, he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Eso yo quisiera que entendiéramos, ¿verdad? Que Él fue el que nos ha elegido. Vamos a volver a Ruth capítulo 2, versículo número 4. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 4, he aquí que Boaz vino de Belén
y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Llega hasta los campos que son de Boz, pero él estaba de Belén, llega a los campos y ve a los segadores y le dice unas palabras tan bonitas, pero quiero que entendamos esto, porque dice si vos, le dice Jehová o Yahweh sea con vosotros. Esto implica que vos conocía a Yahweh, el Elohim de Israel. Implica que vos conocía a Yahweh, el Elohim de Israel. Y le dice, Yahweh los bendiga. Un conocedor, ¿verdad? No solamente de la palabra, sino de la persona. Conocía quién era nuestro Dios. Conocía quién era Yahweh. Y les manda su bendición, ¿verdad? Dice claramente así. Ahora, y luego dice, he aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores, Yahweh sea con vosotros. Atención. Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. ¿Cómo le respondieron? Yahweh te bendiga. Esto implica que había una buena relación entre el patrón y los trabajadores. Qué interesante. Por algo es tipo de nuestro Yeshua. Tenía una buena relación, conocía la escritura, claro. Tiene una buena relación con sus trabajadores. A veces podemos ver nosotros patrones que ni siquiera puedan hablar bien con sus trabajadores. No hay una buena comunicación, no hay una buena relación. Nosotros en discipulados aprendimos, ¿verdad? Una lección allá por las 12, 13, 14 por allá, que es el patrón, ¿verdad? Tu trabajo y el patrón y tú. ¿Cómo debe ser nuestra relación con ellos? ¿Cómo era la relación de vos con sus trabajadores? ¿Tenía una buena relación? ¿Sí? Una buena comunicación. Y sobre todo, que le hablaba, ¿verdad? De este Elohim que él conocía. Y ellos también le conocían, porque le dicen, Yahweh te bendiga. Ahora es para mí importante que entendamos esto, ¿verdad? El hecho de que realmente, ¿verdad? Se tenga una buena relación. Si nosotros hablamos también entre nosotros, la familia, los GCs, estamos dispersos por todo el mundo, pero tenemos que tener una buena relación, una buena comunicación basada en este personaje, que es el mismo Redentor que tenemos todos nosotros, es Yeshua HaMashiach, tu Redentor, mi Redentor, tu Padre, mi Padre, tu Dios, mi Dios. Que tengamos esa buena relación unos con otros. Entonces vos tenés una buena relación, ¿verdad? Con los segadores, con los trabajadores. Versículo número 5. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Versículo número 6. El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Ahí piénsala. ¿Crees que ya vos conocías de Ruth o no? ¿Sí o no? Sí. Fíjense muy bien. Sí, conocía porque dice que vos era pariente o era de la familia de Elimelech. Se suponía que conocía con quién se había casado el hijo de Elimelech. Así es. No sé si era primo, sobrino, pero vos dice ahí que fue pariente de la familia de Elimelech. Entonces me imagino que ya sabía. Es la viuda de Malón o de Kelio. Ok, ahorita vamos a verlo como quiera con la Biblia, ¿verdad? Porque sí es cierto lo que dices, correcto. Ahora, fíjense muy bien, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué pregunta por ella? ¿Quién es esa?
Le dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Aquí tenemos algunas cualidades, ¿verdad? Ya vimos de lo que era Ruth, ¿verdad? Que era así, era extranjera, era pobre y que también era viuda, pero también era una mujer trabajadora. Era una mujer trabajadora, una mujer diligente. Sí, diligente. Ahora, fíjense muy bien. Si Ruth es tipo de la congregación, de la iglesia, de nosotros, históricamente dice que ella era trabajadora. Dice que estaba espigando, trabajando desde la mañana hasta mediodía y siguió hasta la noche. ¿Cómo debemos ser nosotros entonces? La iglesia, ¿cómo debe ser? Debe ser una iglesia trabajadora. Mi hermano, tú debes ser dentro de la iglesia un miembro trabajador. Hermana, joven, señorita, debemos ser trabajadores dentro de la obra de Dios. Porque esa enseñanza nos arroja, Ruth. Ella era una mujer diligente, una mujer que estaba trabajando. Ahora, versículo número 8. Entonces Boaz dijo a Ruth. Ahora, aquí quiero cambiar un estilo porque me llamó mucho la atención cómo ahora Boaz, tipo de nuestro Yeshua, empieza una conversación con Ruth, tipo de la iglesia. Porque ahora se dirige, ya no está con los segadores, no está preguntando, ahora se dirige directamente. Entonces, Boaz dijo a Ruth, le habló cara a cara, le habló de frente, se dirigió a ella. Ahora, mucha atención, porque si algo quisiera que entendiéramos en esta noche, es que Dios, con su palabra, quiere que nosotros le atendamos a Él directamente. Él nos habla directamente. A veces escuchamos predicaciones hace mucho tiempo que decían, quisiéramos que hubiera un Natán que dijera, tú eres, que le enseñara el pecado. Pero cuando Dios, hermanos, en su palabra nos lo enseña, Él directamente nos enseña su palabra. Nosotros tenemos que entender que es a mí, es para ti la enseñanza, no es para otro, es para ti. Tienes que recibir la enseñanza directamente de nuestro Yeshua. Entonces, Boaz empieza a hablar directamente con Ruth y le dice, oye, hija mía. Nos da a entender que Boaz era una persona mayor, mucho mayor que ella, ¿sí? Era mucho mayor que ella. Yo creo sinceramente que era más o menos de la edad de Elimelech, porque era mucho mayor que Ruth. Y por eso le dice, oye, hija mía. Ahora, quisiera apoyar esto, ¿verdad? Con otro versículo más adelante, capítulo 3, versículo 10 de Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo número 10. Ruth, capítulo 3, versículo número 10. Nomás voy a leer, dice, y él le dijo, hablando Boaz a Ruth, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, o Yahweh. Otra vez decir, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces él no se consideraba un joven, él se consideraba una persona madura. Por eso quise que entendiéramos esto, ¿verdad? Que Boaz era un hombre maduro, ya. Y no podía tratar de otra manera a Ruth. Estos días, ayer precisamente, mi hijo Josué y mi hija Karen, en coalición con Priscila, o sea, mis 3 hijos,
Hablaron con nosotros, con Noelia y conmigo. Hablaron de corazón a corazón. Y me hicieron entender muchas cosas. Especialmente cuando estaba yo estudiando esto. ¿Por qué? ¿Por qué no ser como este hombre? Tratar, como dice Pablo, a las hermanas, a las señoritas, de una manera especial como son. Y no tratar de ser otra persona. Y sinceramente, al estudiar esto, me doy cuenta lo importante que es aquella hermana, esposa de mi hermano, aquella señorita, aquella mujer, y cómo la debo de ver yo en su vida, dentro de la iglesia. Y no solamente, sino a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la relación entre hermanas y hombres debe de ser diferente. Un trato muy, muy especial. Y aquí reconozco, ¿verdad?, que voz le llama hija mía. Pero nos da a entender, obviamente, que era una persona mucho mayor que ella. Vamos a ver versículo número 9. Regreso al capítulo 1. Por favor, regresamos al capítulo 1. Versículo número... capítulo 2, perdón. 2:9. Entonces dice, versículo 8, entonces vos dijo a Ruth, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Cuando estaba leyendo esto me di cuenta de lo siguiente, que vos estaba dando una orden. Ahorita lo voy a leer, capítulo 3, era un mandato. ¿Sí? ¿Y qué le estaba mandando? Dice que no fuera a espigar a otro campo. O sea, que se quedara ahí. No pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Y luego dice el versículo 9, mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado. Él había dado orden, había mandado a los criados, ¿qué? Que no la molestaran. Cada vez que me entraba más a este personaje, me daba cuenta de lo emocionado que estaba de que es realmente un tipo de nuestro Yeshua. Exactamente. Dando órdenes para que sus hijos, precisamente esa mujer, estuviera bien. Ahora, fíjense bien, hermanos, lo que dice el versículo número 10. Ella entonces, bajando su rostro, dijo, esto es el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Ahora, recuerden, ¿verdad?, que vos es tipo de nuestro Yeshua y Ruth tipo de la iglesia. Cuando se enfrenta vos y le habla a Ruth, Ruth lo que hace, porque hace una acción muy importante, y la acción es que ella baja su rostro y se inclina a tierra. Hace una reverencia, se humilla. ¿Sí me entienden? Se humilló ante vos, que era el Señor. Si Ruth, tipo de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, lo menos que podemos hacer es humillarnos ante nuestro Elohim. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en segundo de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo. La bendición que recibimos cuando nosotros nos humillamos ante nuestro Dios. Como Ruth, una mujer, nos enseña cómo hay que estar delante de nuestro Señor. Y ella inclina su rostro
dobla su cerviz, dobla sus rodillas, porque está enfrente del Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfrente de nuestro Elohim, de nuestro Adonai? Lo menos, hermanos, es humillarnos. Sí hablamos de bendiciones, hablamos de que Él nos ha cuidado, nos ha protegido, pero tenemos que humillarnos ante Él. ¿Qué enseñanza nos da esta mujer? Qué enseñanza tan hermosa para nosotros, que nos debemos de humillar ante nuestro Elohim, nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo quisiera que viéramos bien esto. Ahora, vamos a volver, por favor. Ya me había brincado, ¿verdad? Al 10, porque quiero que analicemos el versículo 9. Dice así: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. La siguiente parte dice así: y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe. ¿Qué está haciendo? Vos le está ofreciendo agua natural, para saciar la sed natural. Ahora, acompañen por favor a Juan capítulo 4, versículo 10. Evangelio según San Juan. Ahí me va a decir ¿así? Vamos a leer esto solamente porque se nos está terminando el tiempo. Juan capítulo 4, versículo número 10. Ya con esto terminamos, ¿sí? Bueno, esta parte. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo número 10. Entendemos que es la historia, ¿verdad?, de la mujer samaritana. ¿Está en 4:10? Fíjate. La mujer samaritana. Y quisiera que comparáramos esto. Dice el versículo número 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Versículo número que sigue, dice 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas del agua que yo bebé, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora, terminamos con esto. Gracias por su atención. Y miren, Boaz le ofrece agua a Ruth para que saciara su sed. El agua física. Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Goel, nuestro Redentor, nos ofrece a nosotros el agua espiritual gratuitamente. Así como se lo estaba mostrando Boaz a Ruth, así también nuestro Mesías nos ofrece a nosotros el agua. Ojalá que en esta noche te quedes con algo en tu corazón. Hay mucha historia, mucha enseñanza y poco tiempo. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, Paco. Gracias. Seguimos grabando, por favor, hasta que terminemos los comentarios. Muy enriquecedor este capítulo 2, y solamente quiero 2-3 observaciones remachando lo que ya Paco dijo. Recuerden que Ruth era pobre, extranjera y viuda, y necesitaba de la gracia de Boaz, y así nosotros los gentiles estábamos, de alguna forma, una mujer viuda es alguien desamparada, alguien sin protección, alguien sin provisión. Entonces, nosotros los gentiles, en esa situación también éramos extranjeros y éramos pobres. Entonces,
Ruth es un cuadro perfecto de los gentiles acercándose a los judíos, a la Torá, a Yeshua judío, para ser cuidados por él, alimentados por su Torá. Luego también cuando dice que el campo de Boz era por ahí del Imelec, por ahí, ¿verdad? Se asocia en el versículo 2:3. Qué interesante que Boz no siguió a Elimelec a Moab. Boz conocía la Torá y él permaneció firme en la promesa de Deuteronomio y de Crónicas y otros pasajes donde el Señor mandaría lluvia, pan en su momento, y cuando el Señor manda hambres para probar los corazones y para enseñarnos que no solo de pan vivimos, sino también de la palabra. Entonces, qué interesante. Por favor, hermanos, jóvenes, adultos, no nos dejemos influenciar por los Elimelecs, aquellos que se salen del lugar de bendición, aquellos que se salen de la cobertura, aquellos que se salen de la comida, de comida espiritual, del ministerio, del GC, de IBR, de PIDL. O sea, no sigas otros Elimelecs, te vas a morir, otros moribundos. ¿Sale? Tú afiánzate en Belén, el pan, donde está pan, donde hay comida, donde hay bendición, donde hay provisión, maná del cielo. Otra cosita que veo aquí es interesante, que Boz era mucho más grande que Ruth, no nos dice la edad. Recuerden que Boz es Yeshua y Yeshua es eterno. Él es el anciano de días, dice Daniel. Así que Ruth, tipificando a los gentiles, pues somos unos muchachitos, una muchachita, ¿verdad? Hablando en el sentido figurado, comparado con la eternidad de nuestro Boz, nuestro Yeshua, nuestro Redentor. Y capítulo 2 vemos un cuadro perfecto, no sé si más adelante Paco lo va a tocar, un cuadro perfecto de la inserción. De hecho, nos llevó a Efesios 2, donde dice que recibimos gracia del Señor porque estábamos ajenos a los pactos, ajenos a Israel, ajenos a las promesas, y así como Boz le dio gracia a Ruth, así Yeshua nos ha dado gracia a los gentiles para injertarnos en la comunidad de Israel espiritual a través de nuestro Mesías. Así que mucho cuadro, mucha figuración, mucho tipo que ver, analizar y vivir. Así que remacho, por favor, hermanos, que seamos unos Boz, unos líderes, conocedores de la palabra, aplicadores, practicantes de la palabra, y unos pilares, que bueno, si lo eres, como dijimos, en tu casa, pero ¿y qué tal en la asamblea como Jacobo, Pedro y Juan? Así que el desafío es levantar voces o boaces, hombres fuertes que soporten con nosotros los ancianos, los pastores, el ministerio, la carga, y no solamente mujeres o señoritas. Gracias, Paco. Te damos un aplauso de agradecimiento y ya estamos listos para la siguiente parte, una vez que nos toca el turno. Bendiciones a los que están viendo este video. Shalom, shalom. Laila Tov y muchas bendiciones. Sale, ojalá y disfruten este video, este link, que sea de alimento a sus almas y sus familias.